Muy buenas, aquí de un nuevo ejercicio de transformador monofásico. Sería la pregunta número 5 si no me acuerdo en, en historial. Entonces sería, un generador de corriente alterna puede demostrarse como una fuente de voltaje en serie como una impedancia de 0,5 más J10 ohms. Se conecta a través de un transformador ideal, una línea de transmisión que tiene una impedancia equivalente a la serie de 5 más 2J12 ohms, por medio de un transformador elevador ideal, con una relación de A1 de 0,05, un transformador reductor ideal con una relación de A2 de 25 que se conecta al extremo de la línea de transición a una impedancia de carga de 30 más J40 ohms. Si el voltaje de la carga de 240 volts determine la potencia que suministra a la carga, la potencia que disipa la línea de transmisión, el voltaje del generador y la potencia suministrada por el generador. Ok, antes de todo, para hacer el ejercicio, lo ideal es dibujarlo o dibujar el transformador, que para poder intentar entender lo que sucede. Que sería así más o menos. Ay, así más o menos. Que por ejemplo dice la corriente alterna con una fuente de voltaje, una fuente de voltaje en serie, una impedancia de 0. Ok. Sería, por ejemplo, una corriente alterna, una impedancia, que a esta impedancia la llamaremos Z1, y tiene un valor de 0,5 más 10 J10 ohms. Se conecta al transformador ideal. ¿Ok? Que sería un transformador ideal que no tiene pérdida. Por ejemplo, aquí no habría pérdida. Y tampoco existe Ramachun. ¿Ok? Se conecta a través de un transformador ideal. Una línea de transmisión que tiene una impedancia equivalente en serie de 5 más 12 J12 ohm. Por medio de un transformador elevador ideal. Y una relación de 0,05. Entonces, el transformador 1 ideal tiene una relación de 0,05. Ay, quedó feito. Queda 5. Ya, y acaba conectado a una impedancia en serie, que sería, la llamaremos ZL o Z línea. Ya, pues un transformador ideal. Un transformador ideal con una relación de 25 se conecta al otro extremo de la línea de transición. Entonces ya que habría otro transformador ideal, no habiendo ni una pérdida, rabachón ni pérdidas. Y aquí otro, ya se conecta ya a una impedancia de carga. Entonces aquí habría una impedancia de carga. Acá la llamaremos Z carga. Y si el voltaje de la carga es 240 volts. Ok. Sabiendo que nos dice que aquí el voltaje de la carga, acá sería el voltaje de la carga, sería un voltaje que carga de 200 igual a 240 volts. Ok. Faltó colocar la relación del transformador 2 de 25. Ya, teniendo estos datos y teniendo el dibujo, podemos entender, por ejemplo, que pasa la corriente IC. Aquí pasa la corriente I de corriente de línea. Y por acá pasa la corriente, por ejemplo, del generador. Ya aquí sería el voltaje del generador. Y corriente 1. Que al final corriente esta es igual a esta. Son iguales porque es una transformación en serie. Una corriente en serie. Este va a ser igual a esta. Acá debería ser esta, va a ser igual a esta. Pero teniendo sus relaciones. También están los FE inducidos, que sería acá E1, E2, ok, E1 prima y E2 prima. Le coloco de manera que, ejemplo, E1' y E2' para no confundirlo con el E1 y E2 del transformador 1. Y entonces E1' y E2' sería del transformador 2. Para no más confundirnos. Fácilmente aquí podría, por ejemplo, colocar E3 y E4. O, por ejemplo, voltaje aquí.
voltaje 1, voltaje prima o voltaje 2 y voltaje prima. Es más para no confundirnos. Ya sabiendo eso también tenemos que saber las relaciones que sería del E1 partido E2 también es igual a voltaje 1 partido por voltaje 2 y 2 corriente 2 partido por corriente 1 y también número de vuelta 1 partido por número de vueltas 2. Ya, sabiendo esto, veamos la pregunta número 1. Ya, la pregunta A, la potencia que suministra a la carga. Ya, la potencia que suministra a la carga. Vamos a sacar qué sería la potencia aparente de la carga. Sería voltaje de carga multiplicado. Espera, porque sería cero fea la C. Voltaje de carga multiplicado por corriente de carga conjugado. Ya sabiendo eso, sería que nos tenemos, por ejemplo, tenemos voltaje de carga, que sería este, pero no tenemos corriente de carga, pero la corriente de carga se saca de manera fácil, que sí, porque ya tenemos la impedancia y el voltaje de carga, que sería voltaje de carga partido por impedancia de carga. Que sería 240 dividido por la impedancia, que sería 30 más 40 J. Porque me va a dar el resultado en manera polar, sería 4,8 ángulo de menos 53,13 amperes. Ya sabiendo eso, sería acá se colocaría 240 multiplicado por 4,8 y cuando está conjugado el ángulo pasa a ser de negativo a positivo. Pero si hubiera sido, por ejemplo, aquí sería positivo, pasaría a negativo. Sería una potencia de 1152 ángulo de 53,13 volt-ampere. Ese de manera polar y de manera rectangular daría un valor de 691,2 más 900, espera un poquito, J 921,6 volt-ampere. Esta parte sería la parte reactiva, o sea, los bar, y aquí está la potencia activa, que sería los watts. ¿Ya? Entonces sería como la pregunta A, que sería la potencia que se suministra a la carga. Esta es la potencia que se suministra a la carga. Y está la manera, ejemplo de manera polar y de la manera rectangular y especificando, por ejemplo, la potencia activa y la potencia reactiva. Esta es la pregunta A. Bien, con la pregunta B, la potencia que disipa la línea de transmisión. Ya, la B, algo parecido, por ejemplo, sería potencia aparente de línea, sería voltaje de línea, corriente multiplicado por corriente de línea, conjugado. Ya, no tenemos ninguna de estas dos, pero sí tenemos, sí conocemos la corriente de carga, que sería acá, y corriente de línea, que es igual acá. Ya, la corriente de carga es la corriente como que pasa a través de todos estos lugares. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, si está todo este transformador está relacionado, por ejemplo, este lado 1, lado 2 y lado 3. Pasamos de este lado, del lado 1 para el lado 2. Por ejemplo, del lado 1 al lado 2 quedaría todo esta parte del lado 2. Y luego del lado 2 al lado 3 quedaría todo en el lado 3. Y quedaría algo así. Quedaría algo así. Un circuito fácil, por ejemplo, sería para sacar la corriente sería la suma de esta impedancia
esta impedancia y esta impedancia, te daría una sola impedancia, que sería así. Y que aquí fácilmente sacamos la corriente. Ya, esa corriente es igual a la corriente de carga. Porque estamos, todo este lado pasamos al lado 3. Sería el lado 3 aquí. Y este sería el lado 3, pero reducido. Ya. Conociendo eso, al momento, de ejemplo, de separarlos, solo se separa, la corriente se cambiaría por la relación, que sería basado en esta fórmula. ¿Ya? Entonces, basándonos en eso, corriente de línea, que sería representado, por ejemplo, la corriente de línea sería de para acá, también. Sería como lo de la relación, que sería A, y que sería, esta parte sería 1, que sería IL. No, no me equivoco. El lado 2, que sería I de carga, y esta parte de IL. ¿Ya? Entonces, en vez de ser I2 y 1 sería corriente de carga y corriente de línea. Entonces, despejando corriente de línea, sería corriente de línea sería I carga dividido por A. Ya, tomando en cuenta esto, corriente, ya tenemos la corriente que sería acá, la corriente de la carga, dividido por la razón 2 del transformador 2, que sería 25. Ya, 4,8 dividido por 25 sería una corriente de 0,192 ángulo de menos 53,3 amperes. Ya, y tú dices, pero bueno, yo creo que te preguntarás, ¿por qué la corriente es tan baja? ¿Por qué? Porque esta parte es, en teoría, este es un transformador, aquí de esta parte, en esta parte, sector, es un transformador elevador, pasa de corriente de voltaje de una tensión baja a una tensión alta. Acá es lo contrario, de una tensión, esta parte del transformador es un transformador reductor, que pasa de alta a baja. ¿Cómo puede darse cuenta el ejemplo de manera más rápida? Que sería sabiendo que si la relación es menor que uno, es un transformador elevador. Pero si la relación es mayor que uno, es un transformador reductor. ¿Ya? Entonces no se asusten mucho si, por ejemplo, a la corriente como muy baja, porque esta parte del transformador es un elevador. Entonces mayor es una parte elevada, y sería el voltaje mayor, corriente más baja. Basándonos en esto, voltaje mayor, en esta corriente, mayor corriente. ¿Por qué? Por el mayor voltaje sigue siendo la misma. Por ejemplo, Z, veancia. Menor corriente, mayor voltaje. Pero, por ejemplo, lo contrario, sería, por ejemplo, mayor corriente, sería menor voltaje. Z no se mueve, es constante. Entonces solo cambiaré este sector. Ahí ya había explicado eso en ese momento. Había explicado eso. Ahora falta ya tenemos la corriente de línea. Solo falta voltaje de línea. Este es un método, sí, es un método de después sacar la impedancia a potencia aparente, que yo lo saco de esta manera, sacando cada una de las cosas. Entonces sería corriente de línea multiplicado por Z de línea. Sería 2,496 ángulo de 14,25 ángulo volt de manera polar. Ya sabiendo esto, ahora podremos sacar el resultado de la potencia aparente, que sería ahora el voltaje de línea multiplicado por la
corriente conjugada de línea. Da una potencia de 0,479, pero lo podemos redondar de 0,48, ángulo de 67,38 volt-ampere. Esta es la manera polar y por ejemplo ahora se puede sacar la manera rectangular. Ya 0,18, 4 más J 0,44, 2 volt-ampere. Y esta parte sería la parte activa, como se dijo antes, la potencia activa. Y esta es la potencia reactiva. Ya los watts y los bar. Y todo junto sería volt-ampere. Ya he tenido la A y la B. Faltaría la parte C que nos pregunta el voltaje en el generador. Y ya, hay un método que se podría hacer, por ejemplo, como lo dije anteriormente, explicando, para explicar lo de la corriente la corriente de carga. Se puede sacar de varias maneras. Por ejemplo, por ejemplo, de esta manera aquí yo lo saco más por las corrientes. Por ejemplo, ahora para sacar I1 o IG corriente generador, I1 sería igual a corriente de línea dividido por la razón 1 del transformador 1. Sería 3,84 ángulo de menos 53,13 amperes. Ya, voltaje, nos gusta voltaje general. Ya, por ejemplo, yo ahora teniendo todas las corrientes, ahora me faltaría, por ejemplo, sacar los FE inducidos. Sabiendo esta fórmula. Antes de todo, voltaje, tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, el voltaje que tenemos acá. Vamos a pasarlo de aquí, por ejemplo, de aquí. Voltaje de la carga va a estar aquí. Yo lo paso de acá para acá, después para acá, y llegar al voltaje generador. También está la otra manera que sería por lado, por ejemplo, pasar de este lado, el lado 1 al lado 2, y del lado 2 al lado 3. Después luego tenéis que pasar las corrientes, por ejemplo, te dar como ejemplo la corriente, te dar un voltaje, después tenéis que pasar de ese voltaje de acá a acá, de acá a acá. Por ejemplo, como puede ser más largo, yo encuentro, a cierto punto, bueno, los dos lados son largos. Pero yo lo hago más por la parte de aquí, por ejemplo, de pasar de voltaje de carga al FE inducido 2, al FE inducido 1, pasar al FE inducido 2, al FE inducido 1 y después al voltaje generado. También sabiendo que también el voltaje de carga va a ser igual al FE inducido 2, prima. ¿Por qué? Porque no hay pérdida en estos sectores. Entonces también están en paralelo. Están en paralelo, el voltaje son iguales. Por ejemplo, el voltaje de acá va a ser igual al voltaje de acá. Entonces, sabiendo esta información, E2, E2 va a ser igual a 240 volts. Ya, pasamos ahora, tenemos que pasar S2 a es decir, E2' a E1', que sería E2' multiplicado por la razón 2, que sería 240 multiplicado por la razón 2, que sería 25, sería igual a 6000 volts. Ya, ahora queremos descubrir E2. La fórmula para descubrir E2 sería E2, E2 sería E2 es igual a E1' más, ya para allá, que sería acá, igual a más menos,
que sería a voltaje de línea. Sería será más voltaje de línea. Entonces E2 sería igual a E1 prima más voltaje de línea, que sería el voltaje de esta impedancia. Y lo que tenemos por aquí. O también se puede escribir de cierta manera que sería E1 prima más IL multiplicado por ZL. Pero sabiendo que ya tenemos voltaje L, entonces vamos a sumarlo directamente. Ya, sería un total de 6002,42 ángulo 5,86 volt. Ya teniendo ya ahora E2, pasamos a este 2 a E1. Sería E1 igual a E2 multiplicado por la razón 1, que sería 0,05, sería igual a 300,12 ángulo 5,86 volt. Voltaje de generador, que es igual a E1 más I1 por Z1, que I1 sobre Z1 sería igual a el voltaje que está en Z1. ¿Ok? Que sería, entonces sería E1 más la corriente I1 o el voltaje del Z1. Entonces sería un total de 332,69 ángulo de 3,71 volt. Entonces ya tenemos la C. Ya, después de la potencia suministrada por el generador, que sería la potencia de entrada. Bueno, el 3 de entrada sería S1, pero yo le voy a poner es SG, que sería potencia aparente del generador. Entonces, ya sabemos voltaje general del generador, que sería, por ejemplo, potencia aparente del generador sería voltaje de generador multiplicado por la corriente de generador conjugado. Ah, también recordar que corriente de generador es igual a I1. Es igual a esto. Entonces sería 1267,532 ángulo de 56,84 volt-ampere. Esa es la manera polar y la manera rectangular sería igual a 698,759 más J 1069,5 volt-ampere. Pero en esta parte tenemos la potencia activa y la potencia reactiva. Por ejemplo, una cosa bonus podría ser, por ejemplo, para poder sacar, por ejemplo, la eficiencia, que sería potencia 2 partido por la potencia 1 multiplicado por 100%.
Entonces aquí podríamos, por ejemplo, colocarle P2 y este va a ser P1, que sería la parte de entrada, que sería potencia activa 1. Entonces sería 691,2 dividido por 698,759%. Sería una eficiencia de 98,92%.